Mucho gusto, chicos. Mi nombre es Sebastián Solar, alumno de cuarto año de Ingeniería Informática. Eh, Conversando con varios de ustedes, me pidieron que hiciera una pequeña explicación de tres temas fundamentales en el caso de PLSQL. El primero era la utilización de cursores. El segundo era la utilización de PLSQL y cómo llamar tablas relacionadas sin necesidad de hacer inner joins. Y además me pidieron que les diera un ejemplo de manejo de excepciones. Así que hoy les traigo estos tres ejemplos. Bueno, sigamos. Primero que nada vamos a conmutar los números de línea para que puedan ver y ser más específicos de qué línea estoy hablando, ya que no pueden ver ni les puedo señalar. Lo que primero vamos a hacer en nuestro caso es habilitar la capacidad de la base de datos de poder enviarnos líneas por la terminal. Esto es algo que no se tiene que tener activado, ya que nos deja la base de datos vulnerable en el caso de que la conectemos con una página web o con cualquier tipo de sistema, ya que cualquier persona podría obtener mensajes del servidor utilizando el DBMS output de información de nuestra base de datos, y por eso mismo siempre se tiene que mantener desactivado. Pero en el caso de nosotros, como estamos haciendo bueno, aprendiendo más que otra cosa, lo vamos a activar para poder ver cómo se van ejecutando nuestras consultas PLSQL. PLSQL lo que busca y su objetivo es ejecutar consultas y procedimientos almacenados que se llama, eh, para aligerar la carga que genera en el servidor, ya que los select con inner joins y todo saturan bastante nuestra base de datos y lo que es la fuerza, más que nada la necesidad de cómputo que nos va a pedir el día de mañana, tanto en tiempo como en recursos, va a ser una carga. Para esto se inventó PLSQL para agilizar estos procesos y permitir a la base de datos hacer consultas complicadas, consultas que tomen mucho tiempo, que necesiten iterar muchos datos o cíclicamente hacer muchas cosas. El primer ejemplo que les traigo es del cursor. Bueno, PLSQL cuenta con tres bloques: declare, begin and end. Declare es para declarar nuestras variables temporales, begin es para ejecutar código y end es para cerrar el bloque de almacenado, la consulta PLSQL. En nuestro caso, en la línea número 6, cursor va a tomar el nombre de ese empleado. El cursor is un select. Para que hablemos un poco más de los cursores, al final y al cabo el objetivo del cursor es almacenar una consulta SQL. Almacena una consulta, puede almacenar datos, puede almacenar variables, lo que nos permite al fin y al cabo recurrir a información directa con un nombre en específico. En nuestro caso, el cursor de empleado lo que nos va a estar trayendo va a ser el ID del empleado, el nombre del empleado y su sueldo. De empleados donde el sueldo sea mayor a 360.000 pesos. ¿Por qué mayor a 360.000 pesos? Es más que nada para que podamos evidenciar, perdón, que nuestra consulta se va a ejecutar. En este caso vamos a hacer un select all a la tabla empleado y van a poder ver que hay muchos empleados que tienen sueldos menores a 360.000. Por ejemplo, el ID de empleado número 4, el ID de empleado número 2. Podemos ver que el ID de empleado número 12 también tiene un sueldo menor a 360.000 y muchos empleados también lo cuentan. Y vamos a poder ver que, bueno, en nuestro cursor vamos a tener una cláusula de where que lo que nos va a hacer es almacenar temporalmente solamente los empleados con un sueldo mayor a 360.000 pesos. Lo que hacemos después es declarar las variables que vamos a estar utilizando para almacenar nuestros datos temporalmente. En este caso, vamos a tener el ID de empleado como VID de empleado, donde vamos a utilizar una cláusula que se utiliza bastante, que es porcentaje type. Porcentaje type lo que hace es ir a buscar dentro de la tabla empleado el campo ID de empleado y traer su tipo de datos. En este caso, si nos acercamos al diagrama, en el diagrama podemos ver que nuestra base de datos es lo siguiente. Buscaría dentro de todas nuestras tablas la tabla empleado, se iría al campo en específico ID empleado y dentro de empleado le preguntaría ¿qué tipo de dato tiene? En este caso le diría, bueno, ID empleado es un number 6, de hasta 6 caracteres. Esto consume bastante memoria del servidor de base de datos. Lo ideal y lo más óptimo es que ustedes tuvieran a mano este diagrama, que es lo que se hace y por algo se crean estos diagramas, aparte de para poder entender la base de datos, para poder acceder a sus datos en específico, sus tipos de información, sus tipos de datos. Y nosotros realmente lo que deberíamos hacer acá es asignarle el dato. Esto lo que nos permite reducir bastante la carga, ya que al ser un procedimiento muy parecido al inner join, lo que hace es hacer trabajar de más a nuestra base de datos. Al final y al cabo, el día de mañana, ustedes como futuros ingenieros se les va a pedir muchas veces optimizar bases de datos y cada uno de estos parámetros cuenta.
y se van a dar cuenta en un tiempo o en el futuro o cuando ya sean más especializados en todo esto. Por el momento lo que nos queremos centrar es en cursor, en este ejemplo. Lo que vamos a hacer es que los cursores tienen una característica muy importante y es que los cursores se necesitan abrir y cerrar, ya que almacenan temporalmente información. Esto hace que vayamos a buscar la consulta o el cursor que está guardado dentro de nuestra base de datos, traer, abrir esta petición, o sea, ejecutar este select y ejecutar el loop. El loop en este caso lo que va a hacer es traer una nueva cláusula que no sé si ustedes lo han visto en clase, que su nombre es fetch. Fetch, en la línea número 18 que ven aquí, una vez iniciado el loop, podemos ver que fetch lo que hace es permitirnos ejecutar una fila a la vez. O sea, que va a permitir en este select de varios campos, que lo vamos a ejecutar aquí para que puedan ver, este select lo que nos trae son bastantes campos, en este específico 5 campos. Lo que nos permite fetch es ejecutar el ciclo en cada uno de nuestros campos sin que nos aparezca el error de muchas filas seleccionadas, ya que como saben es un error que lo que no va a hacer es detener la ejecución de PLSQL, que va a ser un ejemplo que vamos a estar trayendo en el tercer ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es que iniciamos el ciclo, ejecutamos la sentencia fetch, entonces le pedimos al select, de este caso el select ID empleado nombre sueldo que está almacenado dentro del cursor empleados, insertar los datos dentro de la variable ID empleado, la variable nombre y la variable sueldo. Y acabar este ciclo, o en realidad acabar este fetch, cuando en empleados o en el cursor empleados ya no se encuentren más datos, ya que va a almacenar en este caso 5 datos solamente. Terminamos el loop para que no se siga ejecutando en ciclo los comandos y cerramos nuestro cursor para que ya no se siga utilizando o consumiendo el select de la línea 7, 8 y 9. Vamos a ponerlo a prueba para que puedan ver cómo se ve esta sentencia en nuestra consola, en nuestra terminal. Déjenme seleccionar todo el código. Nos acercamos a la salida del script, los ejecutamos. Y aquí, como pueden ver, tienen el ID, el nombre y hora de solamente empleados con un sueldo mayor a 360.000 pesos. Esto en el caso de cursores es un ejemplo de cómo normalmente se utilizan. Bueno, pasaremos a la segunda consulta que me hacían. Seba, sabes que yo tomo mucho tiempo haciendo inner join entre las tablas, siento que me consume mucho tiempo en la prueba, sobre todo, es algo que aparte de ser complicado y de a veces súper engorroso, siento que podría hacerlo mejor haciéndolo más en pequeño. Bueno, PLSQL lo que nos permite, en este caso, dentro de la cláusula begin, es ejecutar muchas consultas a la vez. Hacer select del select del select del select y almacenar sus variables dentro del ID de empleado. Al final y al cabo, mientras mantengamos una pequeña lógica o en realidad que sea coherente los unos con el select, o sea, entre selects, mientras se mantenga la coherencia, en el caso de que no vamos a forzar, por ejemplo, a hacer un where innecesario o hacer dos where diferentes, por ejemplo, un where de empleado hacer otro word de empleado en otra tabla a otro ID de empleado, lo que nos produciría sería un error de que no tendría sentido, ya que al fin y al cabo estamos alterando la lógica de la petición. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es que vamos a intentar ir a buscar el nombre del equipo, que es del campo que podemos ver acá a la derecha. Lo que vamos a hacer es traer el nombre del equipo sin relacionar estas dos tablas. Ya que como les explicaba anteriormente, hacer un inner join también en la industria hace que se consuma mucha fuerza de cómputo, mucha memoria dentro de nuestra base de datos. Lo que vamos a estar haciendo es, en vez de hacer un inner join, en este caso son dos tablas directas, así que sería mucho más fácil hacer un inner join, pero el día de mañana cuando quieran hacer con campos, por ejemplo, que se encuentren muy lejos, no sé, un ejemplo esto sería producto, intentar traer un nombre de producto o intentar relacionarlo con una boleta sin necesidad de hacer un inner join, podrían hacer la siguiente ejecución. Nuestro primer select lo que nos va a hacer es seleccionar el empleado donde su ID de empleado sea el número 2. O sea, vamos a intentar traer la información del empleado de ID número 2. Después lo que vamos a hacer va a ser relacionar la ID de equipo con el empleado. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la ID de equipo y la vamos a insertar dentro de la variable ID de equipo. Pero este ID de equipo va a venir de empleado. ¿Dónde vamos a hacer la relación? Vamos a hacer la relación de que vamos a forzar que el ID de empleado sea igual. Bueno, lo que vamos a hacer aquí en realidad va a ser que ID de empleado se traspase a la variable ID de empleado. ¿Ya? O sea, lo que hacemos aquí es comparar, en este caso, el ID de empleado 2 que teníamos acá arriba. En este caso estamos diciendo que donde el ID de empleado sea 2. Y después
lo que vamos a hacer aquí es que vamos a seleccionar el nombre del equipo, donde el ID de equipo sea igual a la variable de ID de equipo. Lo único que hicimos aquí fue que en vez de hacer un inner join donde la ID de empleado, donde la ID de equipo sea igual a la ID de empleado, que podemos ver aquí, perdón, donde la ID de equipo del campo empleado sea igual al equipo de equipo, lo que vamos a hacer es hacer un select relacionando estas dos tablas y después enviándolas enviándole el nombre del equipo simplemente y almacenándolo en la variable de equipo. Si esto lo ejecutamos como una sentencia, van a poder ver aquí que trae la relación. En este caso, el empleado de ID 2 tiene relacionado un equipo A. Si nos vamos al select de todo y vamos a buscar el empleado número 2, podemos ver que el ID de equipo que tiene relacionado es el A efectivamente. Aquí podemos ver la relación, nombre de equipo A, ID de equipo A. Si nos vamos aquí al ID de equipo, perdón, déjenme hacerle un select aquí. Select todo from equipo. Vamos a poder ver también que los equipos de A son el ID de equipo A corresponde al equipo A. Aquí equipo A es el nombre del equipo. Ya, que pueden verlo. Ya, una vez visto estos dos ejemplos, el ejemplo más grande que les traigo y nos va a tomar más tiempo explicar va a ser el manejo de excepciones. ¿Para qué se hace manejo de excepciones y qué queremos decir con el manejo de excepciones? Déjenme ver si estoy grabando. Sí, ya. Seguimos. Lo que queremos mostrar y lo que quiero evidenciar con el manejo de excepciones y lo que busca el manejo de excepciones es evitar que nuestra sentencia PL-SQL se detenga. Es decir, las sentencias PL-SQL siempre van a estar, o su objetivo realmente es hacer muchas veces el código, que se ejecute muchas veces una sentencia, una petición, una consulta, que se ejecute muchas veces quizá un cálculo matemático, un porcentaje, y muchas veces nos va a poder surgir un error dentro de nuestro código que nos va a detener la sentencia de ejecución y todo el progreso que se hizo se va a de cierta manera anular, como que nunca existió. Por algo se llaman consultas anónimas también. La gracia del manejo de excepciones es que ustedes sean capaces o le den la posibilidad al motor de base de datos de arrojar una opción, un resultado sin la necesidad de detener el código o el ciclo. En este caso, y lo que podemos ver aquí es que vamos a estar haciendo el mismo ejemplo que tenemos arriba. Vamos a intentar traer el nombre del equipo sin relacionar tablas, sin hacer inner join. Bueno, primero lo que hacemos es seleccionar el empleado y su nombre y nos aseguramos que, y aquí es donde entra nuestro primer manejo de excepción, lo que decimos es, si el campo ID de empleado es nulo, entonces enviaremos un mensaje a nuestro empleado, o en realidad a nuestra base de datos diciendo, no se encontró empleado con el ID proporcionado. Esto lo que nos va a permitir es que cuando llegue el momento en que ejecutemos consulta, o sea, esto lo ideal es que fuera dentro de un loop, pero cuando se ven ejecutando las consultas y llega a dar el caso de que hay un campo sin un ID, pero sí con los datos correspondientes, nos va a arrojar un mensaje y no se va a detener nuestra ejecución, no se va a detener la ejecución del bloque. Lo mismo ocurre aquí. Si se cumple esta condición, envía este mensaje. Si no, sigue ejecutando el código. Ejecuta el select y guarda las variables de la segunda parte. La segunda parte es traer el equipo y relacionar el ID de empleado con bueno, traer el equipo, que me cuesta explicar un poquito, perdón. Lo que vamos a hacer aquí es traer el equipo, ¿cachai? De empleado. Vamos a relacionar las ID. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a verificar si el ID de equipo también es nula. Vamos a hacer y decirle que no se encontró el ID del equipo. Y realmente lo que nos trajo fue el siguiente dato. Que podría ser perfectamente nada, un null. Si no, y si no se ejecuta esta excepción, este error de que tenemos un dato nulo, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente, else. Si no se ejecutó este if, entonces pasamos a lo siguiente, que en este caso es guardar el nombre del equipo en la variable equipo. ¿Ya? ¿De qué tabla? De la tabla equipo, donde el id equipo sea igual al id de equipo, a la variable de id equipo, que habíamos traído acá arriba. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, lo que vamos a hacer también es que vamos a imprimir los datos. Lo que nos puede terminar pasando también es que, y aquí es donde entra
una excepción totalmente directa, o sea, un apartado dentro del código específicamente para excepciones, es que lo que vamos a decir es que si llegase a ocurrir que no encontráramos data, no data found, entonces vamos a enviar una línea donde digamos que no se encontró ningún dato. Y cuando aparezca cualquier otro error que no tengamos, que no hayamos explícito, o sea, quizá en vez de no ser un nulo, simplemente no es el tipo de dato en el caso de que una ID tenga una letra o tenga un string o que sea un arreglo, una lista. Lo que vamos a hacer es mandarle un dato donde dice ocurrió un error al procesar la consulta. Aquí perfectamente podríamos asignarle el error, aquí podríamos poner el others. Ahí lo que nos haría es enviarnos o mostrarnos qué error nos envió de PLSQL y aún así no detendría la consulta. Y vamos a mostrarle funcionando esto. Lamentablemente no tengo hasta el código funcional, entonces no debería mandar ningún error. Y aquí, como pueden ver, se ejecutó la consulta sin ningún problema. En el caso que diéramos un ejemplo, el ID de empleado sea el 1, 2, 2, 2, este ID obviamente no existe. Vamos a ejecutar la consulta y se tendría que ejecutar el primer if. Vamos a enviarlo y aquí dice, no se encontró ningún dato. O sea, no teníamos especificado el error donde dice, bueno, este es un error que es súper específico. Lo tenía buscado ahí por internet. Bueno, en este caso no teníamos especificado que el where fuera el que diera el error. Como si se fijan aquí teníamos puesto para uno del ID del empleado si fuera nulo, si los datos fueran nulos o si no encontraba datos. Pero como no se cumplió ninguna de nuestras 4 filtros de excepción, nos arrojó que no se había encontrado ningún dato, no data found. Así que por el momento, y para hacer el primer taller de estos 3 diferentes tipos de casos de PLSQL, estaríamos llegando a su fin. Cualquier cosa me pueden dejar un mensaje, pueden dejar un comentario o me hablan directamente y yo más que gustoso les voy a poder estar respondiendo. Muchas gracias por tomarse el tiempo, muchas gracias por ver estos 17 minutos de video y nos estamos viendo en otro curso o en otro taller de PLSQL. Chao, chao.